Bueno, buenas noches, bienvenidas a la sesión de Solo tu Perro. Hoy es 21 de julio del 2025. Estuve haciendo el recuento esta semana del número de artículos que hemos trabajado. Les pasaré una lista de bibliografía, pero son aproximadamente 36, una cosa así. Una barbaridad de temas llevamos trabajando desde finales de noviembre. Así que yo las Wow, qué felicito bueno. por esta permanencia. Y es verdaderamente emocionante ver la cantidad de temas que hemos repasado y de textos importantes y creo que ha sido una experiencia extraordinaria. Así que gracias por estar acá. Estamos, como saben, estamos trabajando sobre este artículo antiguo, llevamos ya 23 años, 22 años, de Karen Overall, sobre diferencias médicas con potenciales manifestaciones de comportamiento. Entonces, comentábamos en la sesión del sábado que es un texto antiguo, que algunas de las cosas que están aquí dichas hoy se sabe muchísimo más por avances de neurociencia, etcétera. Y probablemente, creo que Adri, tú sabes mucho también, o te has metido mucho en el tema de agresividad, así que hay un capítulo sobre hipotiroidismo y agresividad. Quizá podíamos comentar eso con lo que tú sabes. Este, pero que lo que destacábamos el sábado pasado, era que la importancia de que este texto hubiera sido escrito en aquella época para hacer conciencia de que los problemas comportamentales no pueden separarse de los problemas o de las cuestiones físicas. Es decir, que no existe el educador canino aséptico que hace su trabajo sin tener en cuenta la parte física, y tampoco existe un veterinario que no sepa o no debería saber o estar preocupado o atento a la parte comportamental. Y sobre todo los tutores, es una de las líneas que ella eh, señala, es la importancia de que los tutores aprendan a observar a sus perros, porque son ellos los primeros que se van a dar cuenta de los cambios comportamentales de sus perros, que muchas veces pueden ser indicativos de que algo no está funcionando bien, sobre todo si es un cambio eh, rápido o algo que no era así y ahora de repente empezó a hacer pipí en toda la casa, ¿no? Entonces, efectivamente, eso puede tener una componente emocional o una componente física, ¿no? Entonces, ese era un poco el balance que hicimos el sábado que conversamos sobre esto. Y nuevamente está aquí a discusión, a conversación. Bienvenida, Sole, gracias por estar acá. Hola. Entonces, si quieren, les abro, sencillamente abrimos conversación, como siempre. Eh, les escucho. Bueno, a mí no me dio chance como de ir muy, solamente le di una pasada muy rápida al artículo, pero un poco lo que estás diciendo del tema dolor y comportamiento, la más evidente quizás es cuando de repente cambia el comportamiento. Más evidente para nosotros, para muchas de las familias eso tampoco es evidente, ¿no? De que hay dolor. Pero claro, un perro que no agredía y empieza a agredir, un perro que no se hacía piche aquí empieza a hacerse piche en otra parte, un perro que tal, es como es probablemente una alerta de que algo está pasando, ¿no? Muy probablemente de origen físico, que también pudiera ser de origen emocional o ambas. Pero también está la otra parte del perro que lleva años con dolor, no hay cambios, entre comillas, aparentes en el comportamiento, y no se ha indagado la causa dolor para determinado comportamiento que tenga el perro de siempre, sino que se va normalizando también. Entonces, muchas veces lo que tú mencionabas, el tema de la agresión, muchas veces consultan por agresión y uno empieza a darse cuenta de ciertas cosas y dice, yo creo que esto hay que chequearlo, yo creo que esto no, pero es que siempre he caminado así, o siempre ha sido malo para comer,
o siempre tiene diarrea una vez a la semana, o siempre, ¿no? Y se va normalizando esto. Entonces, claro, el tema del dolor subyacente, los perros no nos pueden decir, me duele. Entonces, y está sumamente implicado y sumamente relacionado a muchas cosas físicas, otras cosas físicas y evidentemente al día a día a nivel comportamental, ¿no? Qué buena vuelta de tuerca. Efectivamente, aquí no recuerdo yo que mencioné ella el dolor crónico como tal. Está hablando más específicamente de malestares, de enfermedades, ¿no? Lista de enfermedades que por supuesto tienen una manifestación de dolor habitualmente. Pero qué buen enfoque que has planteado de el dolor o los comportamientos normalizados que en algún momento empiezan a dar problemas a la familia y entonces consultan por el comportamiento cuando en realidad lo que tiene es subyace una cuestión física, ¿no? Mm. Qué buena esta, sí. Carol, bienvenida. Di, Paula, adelante. Gracias. Para agregar a lo que decía Adriana, y peor todavía cuando es evitativo. Por evitativo me refiero, duerme mucho, se va a acostar, no molesta, porque si todavía hace cosas que al tutor, que chocan con la rutina del tutor, les es aún un poco más fácil verlo. Pero si el perro decide aislarse, el perro decide quedarse quieto o el perro decide cualquier otra, digamos, cosa que sea más evitativa del dolor, es más, yo lo veo como más complicado que lo reconozcan como que le duele. Es correcto. Buenísimo punto. Para poner un ejemplo de lo que quiero decir, así porque di media vuelta. Te van a llamar por el perro que se come todo, pero no te van a llamar por el perro que deja de comer. Claro. Uy, Esa es perdón. verdad, sí. Sí. Bienvenida, Carol. ¿Estás con posibilidad de micro? Hola, sí, pero no leí, así que voy a estar. Ah, Tengo mucho que esa aportar, pero frase sin la haber leído. temo esa frase siempre. Perdón, es que han dado de verdad mucho trabajo y no me ha dado chance. Gracias por estar, en No, cualquier a caso. ustedes. Si quieren, les leo acá una frase por ir mencionando algunas cosas que aparecen aquí al final del primer párrafo, que se llama "Cómo pensar lógicamente sobre situaciones donde se desconoce tanto". Bueno, quizá antes de leerles la frase me gustaría hacer otro comentario sobre este artículo. No sé si se dieron cuenta de la gran diferencia de este tipo de artículo con otros artículos que hemos leído, que son mucho más de corte em, ¿cómo llamarlo? Bueno, experimental son algunos y otros con más datos duros o menos personales, menos personales, quizá más neutros en la escritura. El modo de escribir de esta época, del final de los años 90, y mucho antes, con más razón, en los años 60, por ejemplo, los artículos que se llamaban artículos científicos o artículos de revistas científicas, tenían una estructura distinta y eran más narrativos a veces, ¿no? Y este artículo me parece que tiene esa característica de usar una terminología más coloquial en algunos casos, ¿no? No por eso menos precisa, pero... Y por eso les voy a leer esta frase. Y luego te doy la palabra un minuto, Paula, por favor. Dice, desafortunadamente hay pocos datos sólidos que respalden hasta qué punto cualquier mecanismo o causa patofisiológica específica está implicada en cualquier condición conductual. Por lo que es tan necio asumir que toda queja conductual es puramente conductual, como asumir que ninguna lo es. Creo que esa frase es extraordinaria, ¿no? Es tan necio asumir que toda queja conductual es puramente conductual,
como asumir que ninguna lo es. Es decir, no podemos decir, tiene un problema conductual. No, en el fondo lo que tiene es un problema físico. O tiene un problema conductual. No, por supuesto que es solo conductual, ¿no? Y al final acaba la frase diciendo, no hay sustituto para prestar atención. No hay sustituto a prestar atención al patrón del comportamiento de la mascota o del perro, ¿no? O sea, tenemos que ponerle atención al perro que tenemos delante, ¿no? Y no dar por supuesto ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí, Paula. No, iba a decir que este artículo, si te fijas, funciona un poco como revisión en el sentido de cuando ella da lo de orinar, la de orina fuera de lugar, para mí elige eso porque es infinitas las causas donde orinar más o menos en distintos horarios, de distintas maneras, es una sintomatología. Si te fijas, la lista de enfermedades es todas. creo que no le falta ninguna. Y lo elige para eso. Creería yo, ¿no? Habría que preguntarlo. Pero lo hace tipo revisión, lo hace como diciendo, vean todas estas causas que sí están comprobadas, que sí tuvieron el otro tipo de estudio al que te referís, y lo concatena con esto. Y muy buenas las frases, viste que es eso, básicamente. En 2 frases ella lo pudo captar. Sí, sí. Y es verdad que es en ese sentido de revisión, porque justo lo que plantea el artículo, si no me equivoco, es decir, ojo, señores veterinarios, tengan en cuenta esto, ojo, señores tutores, tengan en cuenta esto, y no lo dice, pero también, ojo, trainers, o ahora decimos educadores, tengan en cuenta esto, y ella le llama un pensamiento estructurado y lógico. Así define esta manera de pensar o de entender los problemas conductuales y los problemas físicos, ¿no? Un pensamiento estructurado y lógico, dice, un proceso de pensamiento estructurado y lógico permite al veterinario, podemos poner aquí las otras profesiones, adquirir los datos para emprender un tratamiento en paralelo de cualquier problema orgánico y de los cambios conductuales que puedan estar asociados con ellos, y viceversa. Y viceversa, ¿no? Siempre le da la vuelta, es decir, empiezas por lo conductual, revisa lo físico, empiezas por lo físico, haz referencia a lo conductual, ¿no? Y entonces justo después de eso empieza su tabla, ¿no? La tercera sección, enfoque por sistemas orgánicos de identificar problemas comunes que pueden reconocerse mejor por sus signos conductuales. Sí, Adrián. Que esto del viceversa es tan importante, tanto para veterinarios como para, en el caso de nosotros, educadores y la familia, por supuesto, porque hay muchísima sintomatología que se puede asumir que es una cosa, bien sea física o emocional, o viceversa, y es la otra. Entonces, el tema, por ejemplo, de asumir derechamente que un perro que se lame tiene alergia. Se lame, quizás hay algo físico, quizás le duele adentro y se está lamiendo también para aliviarse, pero también puede haber un tema ansioso, también puede haber un tema, o sea, también pudiera haber un tema emocional y conductual. Y como ese del lamido, hay un montón más, o sea, hay muchas. Ahorita la primera que se me ocurrió fue la del lamido, pero el tema de las micciones también, que ella lo menciona, ¿no? De la orina indiscriminadamente, el tema de rascarse, que otro se me ocurre ahorita no se me ocurren muchos más, pero sí, se confunden mucho de lado y lado. Aquí, si te hago la lista, párale un segundito, te hago la lista de los problemas conductuales a los que luego ella le dice, esto podría ser, y pone la lista infinita de posibilidades físicas, o no. Dice que lo primero es las micciones, eliminación inapropiada, quejas relacionadas con conductas agresivas, quejas, estamos hablando de quejas de parte del tutor, ¿no? Quejas de depresión, somnolencia o apatía, que son las que mencionaba Paula, que a veces no se toman en cuenta. Quejas sobre cambios de conducta ingestivas, de digestión.
quejas de cognición, demencia e incapacidad de aprendizaje, quejas de comportamientos ritualizados, entiendo que son las estereotipias, quejas de miedo y ansiedad inespecíficos, quejas de comportamiento sexual. Mi perro monta. Esa es una. Pues vamos a ver por qué. Claro. Sí, Paula. No, iba a decir, hoy en día que ya tenemos más estudios, no solo sobre perros, sino sobre nosotros mismos, y que cambió tanto, para mí lo que cambió tanto fue los estudios propiamente, la neurología y todo eso, ¿saben? O la microbiota, que en esa época no se sabía. Hoy en día sabemos mejor cómo se conectan las dos cosas y, por ejemplo, lo que decía Adri, el estrés te baja las defensas hace que vos tengas, por poner un ejemplo, un episodio de, no sé, cualquiera de las alergias que tengas por bajas defensas. Entonces, hoy en día pasaron 30 años y en estos campos, en algunos lugares de estos, sí adelantó mucho la ciencia. Hay otros que no tanto. Pero justo, nada, si pensás estrés, microbiota, defensas y todo eso que sí se valora distinto, sí se sabe distinto, ahí te das cuenta cómo se vuelven a conectar todo. Un perro estresado va a tener peor digestión, un perro que tiene peor digestión va a poder manejar peor el estrés porque tiene peores, digamos, le va a costar más asimilar los precursores para fabricar la serotonina y todo es un conjunto. Uh-huh. Que, dicho sea de paso, y solo para juntarlo con las veces anteriores, es lo que había nombrado en una época que estábamos hablando sobre lo que se creía en la época de Descartes, que en realidad no era solo la separación de los animales y las personas, sino que era sobre todo la separación de la mente y el cuerpo. Correcto. Y eso ya no está más por favor. Sí. Cuando se empezó, por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Desde el momento que se empieza a decir que el intestino o el intestino es, ¿no? El sistema digestivo es el segundo cerebro, ¿no? O sea, ya no somos solo cabeza, somos cuerpo y cabeza, somos todo una unidad. O sea, también hay cognición en el cuerpo. Fuerte decir eso. Pero el cuerpo también sabe. Sí. Sole. Sacada a la palestra voluntariamente. Involuntariamente. Nada, hoy la verdad es que me pareció... ¿De qué estás pensando? Hoy me lo terminé de leer y me pareció bien interesante. Igual hay harta cuestión un poco más científica. El ejemplo que pone en el gato del tema de la orina es bastante... Es muy, muy fácil de entender, ¿no? O sea, por lo menos para mí que sé de gato, es muy fácil de entender ese ejemplo que pone, ¿no? Desarrollalo un poco porque yo creo que es bueno volverlo a pensar. Ella pone dos contextos, un gato que empieza a maullar cuando va a orinar y luego ya deja no sé si era exactamente así, no, pero era más o menos, no hay ningún otro cambio, va a la arena, empieza a maullar, a quejarse cuando va a hacer pipí, hasta que en un momento deja de orinar ahí adentro, en la arena. Y otro gato que llega un nuevo habitante a casa y deja de orinar en la arena, ¿no? Entonces ahí es como, seguramente al segundo gato igual le van a hacer exámenes de orina y todo, pero es muy probable que sea debido al estrés más que del nuevo gato, más que algo fisiológico, ¿no? Y en el primero es como muy evidente que si siempre ha hecho ahí y de repente no lo deja hacer y empieza a vocalizar cuando va a hacer pipí, pues que sea un tema orgánico, ¿no? Y ahí me pareció, o sea, es como muy, 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 muy evidente ese caso. Y luego todo lo que habla, porque yo creo que esto es para sentarse y leer párrafo a párrafo, porque todos los estudios que cita o todos los estudios que cita con respecto a todo el tema
psicológico en humanos. Es muy interesante, súper interesante. Y claro, ¿hasta qué punto podemos trasladar eso a los perros? O sea, el tema de, bueno, ustedes saben que a mí me encanta todo el tema fisiológico, pero el tema de estos antidepresivos que no funcionan, pero que si le das tiroxina empiezan a funcionar. O sea, eso me pareció impresionante. O sea, se entiende que no cualquiera puede llegar y medicar y ya está, ¿no? Que hay que tener todo eso en cuenta, aunque el bicho no presente bajos niveles de tiroxina, de la hormona de tiroides, ¿no? Aún así, que no funcionen los psicofármacos y que sí luego funcionen si se le da tiroxina de fuera, exógena, pues me parece súper interesante. Wow, sí. Hay mucha cosa que seguimos haciendo, que en humano todavía estamos ahí como, a ver, y esto funciona aquí, esto funciona acá, como para pensar que es tan fácil en otro bicho, porque además que es impresionante todo lo que está mezclado el cuerpo, o sea, es alucinante, es una pequeña cosa que no funciona acá y ya te descalabra un montón de otras cosas, ¿no? Igualmente, te lo digo porque yo en esa época vivía y yo en esa época era como, vivía me refiero, yo en esa época le prestaba atención específicamente al tema de la T4 y todo, y ha cambiado tanto, porque Sí. en esa época era como no sé cómo decirlo, como el único marcador de moda. Entonces te mandaban T4 al mundo. Uh-huh. Era lo que hablamos el sábado al final. Al humano le gusta creer que sabe, el humano se siente muy cómodo cuando cree que sabe algo, entonces lo usa, tira todo el tiempo la misma carta, a los médicos también les pasa lo mismo. Hoy se sabe que el T4 hoy se maneja de otra manera, porque saben que así como te pueden mover para mejorarte, te pueden descalabrar la vida. Y hoy hay mucha gente que tuvo tratamientos de años con T4 y están levantando las cosas que ese mismo tratamiento fue derrumbando en su cuerpo. Ujú. Entonces, nada, todo va. En ese sentido, en algunas cosas se ha quedado viejo el estudio. Pero, Era pero lo que había en la época. aún así, hay muchas, hay frases de alerta a lo largo de esa sección del artículo, cuando habla de la cuestión de la función tiroide, hay frases de alerta y dice, em, em, por ejemplo, dice, una evaluación tiroidea adecuada debería formar parte de la base mínima de datos en una mascota agresiva. Esta sería, digamos, la parte de, está dicho que esto debe ser así, pero ojo cómo continúa. Para descartar enfermedades relacionadas con la tiroides. Sin embargo, y aquí viene el contrapunto, se recomienda cautela en la sobreinterpretación de los datos, dado lo poco frecuente de la condición. Se cree que la prevalencia de hipotiroidismo en perros es de aproximadamente 0,2%, cosa que no sé si hoy esa es la misma cifra, pero a lo que voy sobre el artículo sí, esto sí, pero ojo que tampoco, o sea, No, es tampoco, impecable, ella es impecable. Yo me refiero yo no sé en los cursos que estudiaron ustedes, pero en los cursos que estudié yo, te decían hipertiroidismo. Y nada, lo que traté de decir es cómo va cambiando eso de poner el foco solo en algo. sí. El otro día di un ejemplo sobre mí y después me quedé y dije, opa, van a pensar que soy yo sola. El ejemplo que di a los oyentes, no a ustedes, es también para que piensen sus propios puntos ciegos, no para que crean que solo yo los tengo. Sí. Adri, Que con esto también de la tiroides, a mí me llamó mucho la atención que cuando uno pide un perfil tiroideo a un perro,
no incluyen, y eso es lo que estaba buscando antes de hacer El TSH. es el TCA, no creo que es la T3. T3 y T4 normalmente lo incluyen. El TSH o sea, hay otros niveles que te dan, por ejemplo, con el síndrome de Hashimoto, que es lo que tengo yo, es otro coso y que normalmente no se incluyen en la evaluación. Pero a mí me llama la atención y claro, uno dice, ya sugiero perfil tiroideo, bla, 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 o incluso yo misma con el roco por ciertas cosas, en algún minuto también le quise evaluar varias veces la tiroides y todo normal. Y después en consulta con la VT nutricionista, empezamos a hablar de todo esto y me dijo, no, incluye T3, T4 y TSH. Lo tienes que pedir específico porque los perfiles, cuando uno pide perfil tiroideo, por lo menos en Sudamérica, no te incluyen una de estas tres, que bueno, puede ser la TSH, como dice la Sol. Ahorita no recuerdo bien cuál era, estaba tratando de ver si lo tenía ahí con el chat de la veterinaria. Entonces ahora dije, por favor, inclúyeme todo esto, ¿no? Y yo que tengo hipotiroidismo diagnosticado desde los 15 años, yo me hago un perfil tiroideo y me incluyen todo. Entonces, ¿por qué esa diferencia? También, que bueno, no tiene mucho que ver necesariamente con el artículo específicamente, pero empezaron a hablar de la tiroides y me llamó la atención, o sea, esa diferencia en por qué un perfil tiroideo de perros incluye esto y el de humanos incluye esto, cuando tenemos los mismos hormonas, emisores, etcétera, ¿no? Para mí, por precios y por quién te lo haga. Yo tengo un perro epiléptico y si vos tenés dosajes, ahora hay 3 laboratorios, pero hasta hace nada había uno. Nada, me refiero, bueno, sí, como 10 años. Y con lo de la tiroides pasa lo mismo. Un estudio vale, nada, se debe valer 15.000 pesos o 20.000 hoy día, y el que te mandaron a hacer vos, que es el que tenés que mandar a hacer, hace una semana y pico, se lo mandó a hacer una colega a un alumno y le valió 100.000 pesos. Entonces ahí también hay mucho de los por qué. Claro. Sí. Yo, esto, nada, que tiene que ver con los laboratorios, no con el estudio. Mi perro epiléptico le mandamos a hacer montones de cosas porque no sabíamos qué era y lo buscamos montones de cosas y tiene neospora. Tuvo en algún momento de su vida, porque lo que tiene es un test de ELISA que lo que ve son los anticuerpos, en algún momento de su vida tuvo neospora. ¿Neo qué, perdón, Paula? ¿Neo qué? Neospora es una bacteria que puede, digamos, el síntoma más común es que el perro no pueda abrir la boca o le duela abrir la boca y puede dejar secuelas neurológicas. Sabemos que tuvo, no sabemos si es eso por lo que tiene la epilepsia o él sigue estando como idiopático. ¿Alguien entró en la parte final del artículo llamada la cuestión del sexo? Sí, estuve leyéndolo también, estuvo bien interesante también. ¿Quieres glosar un poco lo que... No podría profundizar, lo estuve leyendo así y al final poco más, pero es bien interesante todo lo que hablan de cómo influye la progesterona, la testosterona, el estrógeno, todo, ¿no? En cuanto a un montón de temas también hormonales y neurológicos incluso, ¿no? Y no solo sexuales. Sí, totalmente. Sí. O sea, imagínate que bajan, la inmunidad se ve comprometida también. O sea, es que, bueno, es todo. Sí, neuromoduladores. Bien. Y una miradita a la bibliografía que le dieron.
Yo no. No les dio tiempo. Yo, porque además ya habías mandado las opciones para la semana que viene, ¿no? Sí, además, como este es el antiguo y queríamos ir un poco en orden cronológico, o sea, Claro. no vamos a mirar hacia atrás, sino que la idea es mirar ahora hacia adelante. Tenemos esas dos opciones, y ya que están aquí las tres, las cuatro, vamos a hacer una pequeña votación porque nadie ha votado, casi. Yo voté por los Ustedes justamente sí han votado, pero me hacen A falta. ver, yo voté la 4 un par de veces y después la borré. Déjame buscar para votar. Ok, por favor. Está en el día de ayer, creo ya. No, ayer no. Antier. Desde ayer sí. Así. Entonces les leo los títulos de los textos. El más antiguo sería de un libro, 2015, o sea, 12 años después de este texto de Karen Overall, y se llama, es un artículo, es un libro que se llama Comportamiento animal para veterinarios de refugios y para el staff de los refugios. Entonces, en el capítulo 4, 3 chicas, me parece, abordan el tema, la relación entre fisiología y comportamiento en perros y gatos. Entonces, son 40 páginas, de las cuales yo diría 15 son de gatos, para quien les gusten los gatos. Y si alguien no quiere leerse los gatos, pues que pase y lea solo los perros. Pero tiene la característica de capítulo del libro, entonces tiene una manera de explicar distinta, y creo que es interesante porque es muy, muy libro, en el sentido de que da información muy detallada, más, no da por hecho las ideas básicas, sino que las repite, etcétera, ¿no? Y el otro es un artículo del 2015, no, perdón, 2019, del equipo de Marta Matt y Xavier Manteca, trabajan en Barcelona, y se llama un review, eso sería una revisión de condiciones médicas y problemas comportamentales en perros y gatos. Eso me gusta más. O sea, me gustan los dos, pero no sé si voy a leer los dos. Pero voy a votar por los dos. Y también se puede leer o sea, votar por los dos y leer 2 semanas, en la primera semana uno y en la siguiente semana el otro. Exacto. Evidentemente no vamos a leer 2 en una semana porque nos podemos morir. Ahí está, voté. Pero no hay inconveniente en alargar el tema comportamiento de dolor por 3 semanas, como hicimos antes con lateralidad, que también trabajamos 3 semanas. Sí, yo eso sí me pido esa. ¿Te pidas esa? Ok. Bien, bueno, vamos a ver si se anima más gente a votar, y mañana temprano tengo que subir el artículo que toque. Pero si fueran los dos juntos, yo pondría primero el capítulo, porque es anterior, y después el artículo, que es posterior. Buenísimo, me gusta. Ok. Muy bien. Todavía nos queda un poquito de tiempo. No sé si quieren ya despegarnos, nos despegamos un poco del artículo de Karen. No, yo lo que me había gustado la otra vez, yo contesté generalizando porque generalizar también me parece bueno, pero también me había gustado tu iniciativa de preguntar por casos. Eso podríamos hacer si quieren ahora. Hacer un comentario de casos que hayan tenido donde se hayan visto en esta sorpresa disyuntiva, mezcla de fui llamada por esto y resultó esto, o me llamaron por esto y nadie tenía idea de que además teníamos esta otra cosa, o cosas semejantes, ¿no? Si tienen algo en mente, algún caso, es un caso para plantearlo como caso de estudio casi, ¿no? O sea, esas cosas creo que ayudan bastante también a aprender.
O sea, es que más que me llamaron por esto y era esto otro, en mi caso, creo, por lo menos así rápidamente mirando para atrás, creo que me llamaron por esto, dije, ponle ojo o examina y derivé para esto, pero se siguió con esto. Porque Claro, también claro. pasa, o sea, Sí. también muchas veces ya cuando la conducta tiene tanto tiempo, igual hay que hacer muchas cosas, ¿no? No nada más ponerle parche entre comillas, o sea, manejar el dolor, ¿no? Pero, Ok, por ejemplo, conversemos sobre eso, o sea, cómo un comportamiento que fue producido o que fue motivado o que está muy relacionado con dolor acaba convirtiéndose en la estrategia que el perro toma para enfrentar ciertas problemáticas o ciertas situaciones y se convierte ya en una experiencia de comportamental. ujú, sí, Es que Entonces, en mi caso ha sido más un ingrediente que una totalidad. ok, O sea, no sé, por ejemplo, el Jack, que tú lo conociste. ok. Eh, Cuéntanos un poco de Jack, preséntanos a Jack. Vamos a hacer un resumen rápido de Jack. Jack es un perro que llegó a una casa que era en una pequeña calle cerrada, un condominio cerrado chiquito. Esta casa está pegada al cerro y el perro llegó ahí, los vecinos lo alimentaban, un buen día lo metieron en la casa, pero el perro agredía absolutamente a todo el mundo. Agredió a todos los integrantes de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Perro que no se le podía manipular de ninguna forma, ¿no? Pues nada, yo me tardé 2 meses en ponerle un collar. No confiaba en las personas, no. Entonces, bueno, yo tenía mi teoría de que o es un perro salvaje que llegó del cerro y se crió en el cerro y nunca en su vida sabía lo que era un humano y por ende no confiaba, o era un perro sumamente maltratado toda su vida, siempre amarrado y por eso tampoco confiaba. Cualquiera de las dos alternativas. Empieza a avanzar, vamos de a poco, etcétera, pero todavía había mucha, o sea, ya se dejaba tocar, ya y yo empiezo y digo, no, acá pero no se le puede chasquear. A ese perro no se le puede poner ni siquiera las vacunas, porque no se le puede manipular. Hoy en día ya se le puede manipular mucho mejor y todo, pero las personas de confianza de él. Y le pedí a la etóloga que por favor me ayudara, que yo sospechaba que había dolor en los cuartos traseros, en la columna, a ver si se podía dar alguna analgesia sin exámenes, que igual era bien, perdóname la palabra, bien jodido pedirlo, porque éticamente, digamos, no es lo más correcto, pero era solamente para decir, a ver, Pero es un protocolo que igual se utiliza. claro, sí, pero claro, yo estaba así como, pero me lo aceptó, le dio analgesia y efectivamente bajó los niveles vamos a decir, de salto, de impulsividad, de cuando lo tocabas, etcétera. Entonces, eso ayudó también un montón a poder seguir avanzando en todo lo demás, porque bajó los niveles de Grinch, lógicamente había dolor, y eso ayudó un montón y todavía hasta el sol de hoy todavía no se le hacen exámenes, ya estamos poniendo correa finalmente, poco a poco, ¿no? O sea, ha sido un proceso bien largo y mucho vínculo, mucho tema, o sea, de que confíen y darle tiempo, ¿no? Pero definitivamente yo creo que si no hubiésemos manejado el dolor, hubiese sido aún más difícil y más largo y más complejo poder avanzar con él. Ese es como el más emblemático. Increíble. Buenísimo. Gracias. Paula. a veces es interesante y se puede avanzar. A ver, a veces es muy interesante, aunque nunca lo sepamos del todo, ver cuál es el historial de aprendizaje por dolor versus el dolor, porque hay muchos perros que les sigue doliendo, pero por ahí no les duele tanto como le hicieron doler aquella vez, pero por las dudas no los llegas a tocar. Y es muy, digamos, es muy parecido a un arte ver cómo vas probando a cada perro para tratar de diferenciar los dos, para ver cuánto puede llegar a confiar, cuánto puede llegar a creer el que tiene el locus de control mientras y cuánto en verdad le duele. Y eso yo creo que solo puede llegar un tutor por el tema de que tiene que tener de por sí un poco, o sea, confianza en el que lo va a hacer. Es muy difícil que un veterinario llegue ahí. ¿Cuánto podés
enseñarle, cuánto podés reenseñarle a que te diga que le duele, cómo podés aprender cuándo le duele y cuándo te está diciendo que lo dejes nada más, leyéndole las reacciones del cuerpo. Nada, es muy interesante. Y la verdad es que para llegar a esos puntos, muchas veces tiene que ser tu propio perro, porque con otros te falta toda la parte del vínculo y de conocerlo. Sí. ¿Y tienes en mente, Paula, algún caso conocido que conozcas que nos puedas plantear? A mí me gusta mucho, a ver, yo tengo de buena mano, por así decirle, para manejar lo que yo llamo, está mal dicho locus de control y les explico por qué. Porque eso es de psicología humana y solo puede ser cuando te lo cuentan. En perros, en animales que no te lo cuentan, lo correcto es hablar lo correcto es, se me olvidan las palabras cuando me pongo nerviosa. Lo correcto es hablar de agency, trato de traducir y pateo, ¿cómo se dice? Por esto. Ahora, a mí me van a escuchar hablar incorrectamente y aún sabiéndolo, que es locus de control. Y cuando vos pones de la base ahí, cuando vos haces, es lo que es el principio de todo lo que sea consentimiento, que el animal venga, que el animal haga, que el animal pueda sentir que tiene el control o sentir que tiene la agencia sobre las cosas, es lo que te hace avanzar más rápido. Y ahí te das cuenta más fácilmente de si le duele o de si solo es miedo, solo es la desconfianza a que le vaya a doler. ¿Y tienes un caso en mente? Yo siempre, sí, yo no me gusta mucho como esto se publica después. Vieron que a mí no me gusta hablar de casos particulares por eso. Okay, siempre gracias. Termino nombrando el mismo, que era un chihuahua que no dejaba, ladraba de solo pensar que se le acercaban. Tenía sus razones, si ven las radiografías de columna eran tremendas. Y fue solo reconectarlos a él y a la tutora. Porque en realidad había solo algunos movimientos que le dolían, pero ya habían llegado a la fase del enojo, ya habían llegado a la discusión entre ellos, a ver quién ganaba cuando uno gruñía. Ya entiendo. Entonces, nada, hay muchos casos que ese fue un caso paradigmático porque fue el que peor estaba y mejor terminó. Pero te cruzas con de esos todo el tiempo, sobre todo piénsenlo con respecto a peluquería, se da mucho. El perro que ya no le tiran del pelo, no hace falta que le tiren del pelo para que reaccione a que me pasaron un peinecito y se ha vuelto y mastica una mano. En perros chiquitos se da mucho porque no se lo respetaron. Uh-huh. Así que nada, hay muchos casos de eso. Gracias. A mí me da rabia porque la Filo todavía salta cuando yo le voy a tocar. Ridículo. Me da mucha rabia y es como, ay, perra estúpida, te saben que no te va a hacer nada. Me da rabia, me da mucha rabia, pero bueno. Obviamente para ella todo es complicado. Y el tema, por ejemplo, de sensibilizar en la cuestión para cortar las uñas, como no, señor. Esto van a ser 10 minutos de estrés para las dos y chao. Y adiós. Porque no, es un rollo. Pero, a ver, cuando hay que tener en cuenta las circunstancias de Filo. No, obviamente, aparte no todo, sí, todos hacemos eso. El tema es cuál es el coste. 100%, Paula, o sea, la Filo confía, sabe perfectamente. Ya lo sé. Yo soy su... No, aparte, lo que te iba a decir para aplicarlo a los demás casos. El tema es que vos te estás dando cuenta de tu propia emoción y de cómo eso dispara las cosas que uno hace. Sé que lo dijiste exagerando, como yo hago las cosas, porque es la manera de entender. Para el que no sabe, la Filo se deja hacer de todo, hay montones de fotos de ella dejándose hacer cuánto tratamiento hace y la Negri.
Vieron que es efectivo el entrenamiento militar cuando son pequeños. Ay, Sole, cállate, que te van a escuchar. Sí, ya lo sé. Bueno, pero es que uno no sabía, uno va evolucionando. Tampoco fue tan militar, pero claro, la filo se vuelve loca por cualquier cosa que sea comida, entonces pude entrenarla con lo que quisiera yo hacer con ella lo iba a hacer, pues, por favor, una salchicha. Ella lo iba a hacer. Bueno, Carol estuvo con nosotras y no sé si ella se dio cuenta también de esto, de que uno la toca y A ver, Caro. Sí, es sensible la gordita, pero es una exquisita. En verdad tiene un carácter adorable y se comunica muy bien. O sea, por ese lado uno logra, yo sin haberla conocido nunca antes, primera vez que la veía y me pude dar a entender un poco con ella y ella conmigo. Creo que tiene esa herramienta súper a su favor, entonces, y la relación que tienen con Sole, que es, por más que haya pasado por esta militar, el vínculo que tienen las dos hoy día es una cosa hermosa y las dos se entienden perfecto. Entonces, en verdad, es muy bonito de verme. Adri. Gracias, Caro. Yo quiero abogar por la filo. Porque no es tan así. Uno le empieza a hacer aquí y ya se queda así. sí, eso sí, pero tú le llegas a tocar hombros, patas, o sea, cualquier cosa. Bueno, pero es que hay que tocarle lo que no le duele, pues. Pero ahora explica por qué le duelen los hombros, o sea. Claro, exacto. Bueno, bueno, es que claro, tal vez esto lo ve gente que la fila está paralítica, entonces claro, tiene todo sobrecargado desde costillas para arriba, o sea, hacia adelante, ¿no? Hacia tren anterior. Y tiene sobrecargado con dolor, cuello, todo. Pero es así, o sea, de verdad, o sea, yo llego a rozarla y es como así, hace un salto. Yo creo también, primero esto, yo creo también que es porque vos ves saltos donde otra persona no vería ni movimientos. Cuando uno empieza a afilar el ojo, se entiende, a afilar el ojo. Y segundo, y porque no puedo resistirlo, perdón, Sole, es mi humor negro, para que la semana pasada descubrió que en el macetero y en los masticatorios también tenía tensión, entonces también le hizo saltar con eso. Solo eso me faltaba, dices tú. No, pero hoy se lo estuve masajeando así y se dejó tranquilamente. Hoy le estuve masajeando los temporales y los maceteros y ahí muy tranquilamente y tal. Y ahí se dejó. Primero aclarar, no por vos, por el resto que lo escuchen, fue un chiste. Y segundo, yo tengo, como sabes, historial de perseguir neurólogos por la vida. Si nombran un neurólogo veterinario, ya fui, es lo que conté. ¿Viste cómo es el que vieron en todas las películas? Bueno, yo vi todos los neurólogos. Y una de las cosas que buscan todos es las reacciones a los pequeños contactos. La hiperestesia se llama. Sí. Así que es normal que un perro que tiene, como ella, cuestiones neurológicas, dolores de nervios, de traba, tenga hiperestesia. Pero sabes que no es rarísimo, porque yo a todos los perros, así en cuanto ya les puedo tocar un poco, empiezo a hacerle así en la espalda, de formación profesional. Pero la filo no lo tiene, la filo no, lo que tiene, o sea, lo que pasa es que yo me doy cuenta, pero que ella se tensa, no salta, no llega a saltar, no tiene reflejo miofacial. Lo que hace es que se tensa. Yo me doy cuenta, pero porque soy yo, obviamente, como dice Paula, o sea, seguramente otra persona no se va a dar cuenta en la vida. De hecho, hay mucha gente que llega, la filo se le pone al lado, le empieza a hacer cariño y la filo se para. Se vuelve a acostar, le empiezan a hacer cariño, se vuelve a parar. Es como, pero Filo, entonces ¿quieres que te haga cariño o quieres que te haga cariño? No quiere que le hagas cariño. y es apenas así. Porque te das cuenta tú, pero la otra persona. Sí. Pero me da lata porque me encantaría que más que, no sé si es por mí, no sé si es porque yo como que necesito que ella confíe aún más en mí, aunque sé que mucho de su vida depende de mí. Pero por ella, que se relajara un día entero y que no le importara que uno... No. Olvídate. Sí. En la otra vida, nena.